Esto se llama un dipolo eléctrico, ¿vale? ¿Dipolo qué es? Un par de partículas, una con carga positiva, otra con carga negativa, pero ambas en magnitud iguales. Supongamos un microcoulomb menos un microcoulomb. En valor absoluto, ambas valen un microcoulomb. Entonces uno les coloca más Q menos Q. Y ellas están separadas a una distancia D. Me dicen que calcule el campo eléctrico en este punto que está aquí arriba, ¿vale? Siendo este punto un punto arbitrario en el eje Y. Entonces nosotros vamos a decir que ese punto de ahí tiene coordenadas 0,y, ¿vale? Entonces, que calcule el campo eléctrico ahí. Entonces, notemos algo. Aquí el ejercicio ya me está dando los vectores de campo eléctrico de ambas partículas. La partícula con carga positiva genera líneas de campo eléctrico que salen en todas las direcciones. ¿Cierto? Salen, todas van hacia afuera. Pero en el punto donde yo quiero calcular el campo sería este vector, porque él sale. La partícula con carga negativa, sus líneas de campo eléctrico entran hacia donde está la partícula. Luego en este punto, que es donde yo quiero calcular el campo, el vector de campo eléctrico pues iría hacia abajo, en dirección de la partícula con carga negativa. ¿Qué me está diciendo esta figura? Que el campo eléctrico producido por ambas partículas solamente vive en el eje Y, o sea que la componente X del campo eléctrico total, es decir, el producido por ambas partículas, la componente en X vale 0. Entonces calculemos la componente Y del campo eléctrico producido por esas dos y demostremos que esa componente es esto que está aquí. Ahí que vamos a hacer los mismos 4 pasos que hemos venido haciendo. Primero, calcular la magnitud del campo producido por ambas partículas, ¿sí o no? Entonces, la magnitud del campo eléctrico producido por la carga positiva. Entonces, ¿eso qué es? Sería la constante por la carga Q sobre la distancia que hay entre la carga Q y el punto donde yo quiero calcular el campo. ¿Cuánto es esta distancia con naranja? Ah, pues si ambas partículas, pilas porque este es el origen de coordenadas, ¿no? Si ambas partículas están separadas una distancia d y el origen de coordenadas está en el centro de ambas, pues esta distancia de aquí es de medios, ¿sí o no? Esta distancia que yo aquí he recalcado hay un montón es de medios. O sea que esta distancia de acá arriba, ¿qué sería? Y, que es todo esto, menos lo que recalque aquí. Listo. O sea que aquí me quedaría Y menos d medios al cuadrado. Ahora, magnitud del campo eléctrico producido por la carga negativa. De nuevo, constante. ¿Cuál es la carga negativa? Q. Ah, ¿por qué no es menos Q? Porque recordemos que en el primer punto, como lo hemos venido trabajando, todas las cargas son positivas, tanto para la L de Coulomb como para campos eléctricos. Y de una vez, para afianzar ideas, esto ya no se tiene en cuenta cuando yo quiero calcular potenciales, porque ahí sí ya hay que tener en cuenta los signos de las cargas, ¿vale? Listo. Sobre la distancia que hay entre la partícula menos Q y el punto donde yo quiero calcular el campo. ¿Qué distancia sería esa? Y más d medios. Y esto al cuadrado. ¿Listo? Ese era el primer punto de lo que nosotros hemos venido haciendo. Segundo punto, dibujar los vectores de campo. Ya están dibujados, ¿no? El ejercicio ya no lo da. Tercer punto era ya calcular los vectores. Entonces yo llego, le pongo esto un vector, pero un vector implica coordenadas, ¿no? Entonces, este vector va netamente hacia arriba, o sea que él tiene en X 0 y en Y 1. Ah, pero ¿y los senos y cosenos? No, pues no hay senos y cosenos. De una vez 0, 1. Si yo quiero ver los senos y cosenos, ¿cómo podría ser esto? Si yo tengo en cuenta este ángulo, esto es un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Entonces sería coseno de 90 grados o coseno de pi medios radianes, seno de 90 grados. Pero coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Ahí está, ¿vale? Entonces, para uno no complicarse la vida con senos y cosenos, cuando yo tenga vectores que solamente vivan en un eje, yo solamente le coloco su vector unitario. En este caso sería el vector unitario J. Y ahora el vector de este señor de acá, que también implica unas coordenadas. Entonces, el campo eléctrico va hacia abajo, o sea que 0 en X y menos 1 en Y. Menos porque está apuntando hacia abajo, ¿vale? Y ya queda. O escrito de otra manera, este sería menos J. Entonces el campo eléctrico total, que sería 0 en X, ¿cierto? Porque este hay que multiplicarlo por ambos, pero claro, cuando multiplique por 0, pues me sigue dando 0 en X, ¿no? En ambos casos. Entonces me queda 0 en X, coma, y la suma de estos dos, teniendo en cuenta que aquí hay un menos. Entonces hay una resta. Entonces eso sería la constante por la carga. Aquí sería Y
menos d medios al cuadrado menos la constante por la carga y más d medios al cuadrado. Y allá quedó. Ahora, ¿cuál es la componente en y del campo? Pues esta. Y esa es esta misma que está acá. Porque resulta que la constante electrostática, ella se define como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, donde está la permitividad del vacío. La constante electrostática se define así. Entonces, si es constante por Q, es esta cantidad que está aquí. Sería Q sobre 4 pi epsilon sub 0. Queda 1 sobre y menos d medios, que es lo que está aquí, al cuadrado, menos 1 sobre y más d medios al cuadrado. Listo, ya quedó. Y en el punto B dice, si en el punto donde se calculó el campo eléctrico obviamente, se colocara una partícula con carga Q mayúscula, calcular el vector fuerza que el dipolo ejerce sobre esa carga Q mayúscula. Y calcule la fuerza, ¿vale? Entonces, si uno no está atento, uno que dice, pues hago los cálculos, los 4 puntos que ya hemos hecho sobre carga. Entonces la fuerza sería la carga por el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale F? Pues multiplico esto por Q. 0, la constante por la carga por Q. Ya quedó. Repito, esto de aquí se puede expresar con vectores unitarios, ¿no? O sea, yo podría decir que la fuerza es igual todo esto en la dirección J. O sea, es otra forma de expresarlo. Tanto de esta manera como de esta manera está bien. O sea, no hay lío.